Muy bien, licenciado Dante, podemos continuar mientras se van conectando. De todos modos, está grabando la presentación. Ok, continuamos entonces. Bueno, estábamos viendo que dentro del régimen de importación tenemos tres tipos de modalidades para realizar nuestros despachos, valga la redundancia, de importación: despacho general, anticipado e inmediato. ¿Cierto? Se puede ver bien, ¿no, Víctor? Sí, todo bien, está bien. Ok. Veamos lo que es el despacho general. Este despacho deberá realizarse con la presentación de la declaración de mercancías para aplicar un determinado régimen aduanero, la cual deberá estar amparada por la documentación señalada anteriormente y en el cumplimiento de las formalidades y disposiciones del reglamento a la Ley General de Aduana. También es importante mencionarlo. Dentro de lo que es el despacho general, como su nombre lo dice, el universo de mercancía, el universo arancelario puede estar dentro de este despacho. Lo que se nos viene por ahí a la mente podemos realizarlo como despacho general, más sin embargo existen otros dos despachos dentro de lo que es la importación que por ahí podríamos verlo más o hacer una diferencia más significativa al respecto, como es el despacho anticipado. Este despacho, con el objeto de poder simplificar los procedimientos aduaneros, cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, podrá acogerse al despacho anticipado, aun cuando sus mercancías no hayan sido presentadas ni entregadas a la administración aduanera de destino, siempre que cuenten con la información indispensable y los documentos justificativos para su importación. Como su nombre lo dice, despacho anticipado. Este despacho es cuando se realiza la declaración de importación con la documentación que ya mencionamos hace rato, que es importante tenerla antes de la llegada de la mercancía a destino. Por eso es que en esa diapositiva se hacía énfasis en eso, de que es importante tener la mercancía antes, porque puede llegar el caso, puede darse el caso de que se aplique el régimen de importación en la modalidad despacho anticipado. Eso significa de que con documentación en fotocopia simple podemos realizar esta declaración de importación de despacho anticipado y presentar la declaración de importación a la administración aduanera antes de que la mercancía sea presentada y entregada a la administración aduanera. Entonces, ese es el principal objetivo de este despacho anticipado: presentar la declaración o la documentación antes de que la mercancía ingrese a la administración aduanera. Después, ¿alguien tiene alguna duda? Por favor, les encargamos su audio, ¿sí? Si lo pueden silenciar, les agradeceríamos demasiado. Por favor. Continuemos. Continuemos con lo que es el despacho inmediato. El despacho inmediato se aplica solamente a la importación para el consumo de determinadas mercancías que por su naturaleza o condición de almacenamiento deban ser dispuestas por el consignatario de forma inmediata. Esto es importante mencionar, de que en el despacho de importación para el consumo de mercancía bajo la modalidad del despacho inmediato, para mercancías que por ahí, por su dimensión, por sus condiciones de almacenamiento, por la naturaleza del producto, no se lo pueda almacenar. Por ejemplo, les puedo dar un ejemplo: en el aeropuerto Viru, vía aérea, modalidad vía aérea, importación para el consumo en la modalidad despacho inmediato vía aérea.
hay mucha importación de pollitos bebés. Entonces, es un producto, si se quiere el término, es una mercancía, la cual necesita de un almacenamiento muy particular. O sea, estos pollitos no pueden entrar al almacén en las condiciones que existen en esos lugares. Entonces, las empresas importadoras de esta clase de mercancía realizan el despacho inmediato. Otro ejemplo que les puedo dar, hay algunos productos, o podríamos mencionar, en algún momento se ha visto también en el aeropuerto Viru Viru, el tema de la importación de córnea humana, la córnea que va en el ojo, ¿no es cierto? Entonces, por la naturaleza del producto, por el almacenamiento que necesita ese producto, es que se realiza un despacho inmediato también. Después podríamos mencionar alguna mercancía peligrosa que tenga alguna radiación muy elevada, la cual no se pueda almacenar en el DAP o en algo como vulgarmente conocemos. Entonces, para este tipo de mercancías se necesita por ahí un despacho inmediato. También podríamos mencionar, por ejemplo, en el caso de mercancías que sean necesarias para la implementación en una petrolera, en una empresa petrolera, son mercaderías de un volumen muy elevado, de un peso muy elevado. Entonces, en esos casos se necesita hacer un despacho inmediato. Perfecto. Continuemos con el tema de los regímenes. Podríamos, en este caso ahora nos toca ver el tema de admisión de mercancías con exoneración de tributos aduaneros. ¿Qué es la exoneración? La no cancelación, el no pagar, el que está exento del pago de tributos aduaneros. Esa es la exoneración de pago de tributos. Entonces, la importación de mercancías para el consumo con exoneración de tributos aduaneros, independientemente de su clasificación arancelaria, o sea, independientemente de la partida arancelaria que le corresponda a ese producto, a esa mercancía, a ese bien, y por ende el porcentaje de gravamen arancelario que le corresponda, procederá cuando se importe para fines específicos y determinados en cada caso, en virtud de tratados y convenios internacionales o en contratos de carácter internacional suscritos por nuestro país, mediante los que se otorgue esta exoneración con observancia a las disposiciones de la presente ley y otras de carácter especial. Por ejemplo, mayormente la admisión de mercancías con exoneración de tributos aplica cuando existe una donación de algún país vecino o de algún país en el mundo que nos quiera donar algún tipo de mercancías. Entonces, por lo general, en esos casos aplica la exoneración de tributos aduaneros. De todas maneras, para aplicar a esta admisión, se deben observar algunos casos o algunas reglas para que pueda acogerse a este tipo de admisión. Los beneficios de que trata el capítulo se aplicarán a las mercancías que se importen directamente del extranjero y se hallaran sujetas de algún régimen aduanero. Eso es normal, ¿no? Que tenga que existir para que pueda haber una exoneración de tributos. Tiene que haber una importación y que aplique algún régimen aduanero como lo que estamos observando. Salvo la reciprocidad internacional, la admisión de mercancías con exoneración de tributos aduaneros deberá concederse sin tomar en cuenta el país de origen o de procedencia de la mercancía. Por ejemplo, cuando hablamos de una donación de algún producto, de algún bien, sin importar de dónde venga,
y siempre y cuando cumpla con toda la documentación necesaria y las leyes así lo atribuyan, no es necesario estar preguntándose de qué país viene para ver si se las va exentar de estos pagos de tributo. Salvo lo dispuesto por alguna ley específica que exista, o de algún tratado o convenio internacional en el cual mencionen de que tal tipo de mercancías no están dentro de la exoneración de tributos aduaneros, pues no podrá ser parte de ella. Eso va a estar, en función a una ley específica que saque nuestro Estado, nuestro gobierno, o de que exista también algún tratado o convenio que tenga Bolivia con cualquier otro país en el cual mencione de que X tipo de mercancía no va a estar exenta del pago de tributo. La cual se pueda enajenar en favor de personas que tengan el derecho de importar mercancías de la misma clase y en la misma cantidad, y que tengan derecho a exoneración o rebaja de los tributos aduaneros, previa autorización del Ministerio de Hacienda. Todo tipo de exoneración de tributo va a estar en función a la luz verde, si se quiere el término, del Ministerio de Hacienda o el Ministerio del Sector, del tipo de mercancías que se vaya a estar importando y exceptuando de este pago de tributo. Podríamos dar un ejemplo. No hace mucho tiempo hemos estado viviendo una crisis en salud tremenda en el mundo. Entonces, pongamos un ejemplo de que X país le donaba a Bolivia barbijos, alcoholes en gel, hasta las mismas vacunas han sido donadas a nuestro país. Entonces, ese tipo de mercancías, mientras cumpla con el procedimiento que nuestro país así lo mencione, va a estar exenta de pago de tributo, porque es una donación que se está realizando. Se definen en un fin que por su naturaleza puedan gozar del derecho de exoneración o rebaja de tributos aduaneros, previa autorización del ministerio que así lo requiera, como mencionaba el ejemplo de hace rato. En cualquier otro caso que no esté contemplado en los literales que acabamos de mencionar, se pagará el total o residual de los tributos aduaneros de importación según corresponda. ¿Por qué dice el total o el residual? Porque puede que, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda o quien corresponda autorice la importación de dicha mercancía bajo la exoneración del pago de tributo, pero pongámosle un ejemplo, una cantidad de 1000 unidades o 1 tonelada o como lo quieran llamar, o 1000 metros Perdón, cúbicos. Dante, perdón. Sí. Sí, va a estar atento, levanté la mano. Sí, ya han puesto también en el chat, está como congelada tu imagen. Volvé a salir y volver a conectarte, está como congelada. ¿Sigue así? Sí, está congelada tu imagen. Es decir, deja de compartir y volver a compartir. Mientras Vale. hace eso el licenciado Dante Colosetti, poder un poquito aumentar a la parte que estaba mencionando con la exoneración de tributos. Obviamente el Estado es el que mediante decreto supremo obviamente permite el ingreso de ciertas mercancías, obviamente como donaciones, y también todas las mercancías que son para compra para el ministerio o para los ministerios, ¿no? Obviamente siguen el procedimiento adecuado, el procedimiento normal que se tiene que hacer, pero lo único que no pagan tributos aduaneros. ¿Y esto por qué? Por la situación de que tienen que estar bajo estadísticas. Todas las importaciones y exportaciones que recibe la aduana nacional ingresa al INE, al Instituto Nacional de Estadística, que se ha hablado tanto este tiempo, para que se pueda ver la balanza comercial y ahí se ve el déficit, superávit de tanto importaciones como exportaciones, ¿verdad? Entonces, esa sería mi acotación y también
indicarles, ¿no? Dentro de la normativa, la ley y el reglamento que les he pasado, obviamente esto es falla de dedo humano, porque esta normativa lo ha hecho la aduana nacional. Mencionarles, ¿no? Que hay muchas instituciones que ya han cambiado su nombre, ¿sí? Ya no es Ministerio de Hacienda, es Ministerio de Economía y Finanzas. De la misma forma, la aduana nacional ya no es aduana nacional de Bolivia, es aduana nacional. Lo mismo que impuestos nacionales, que antes era el SIN, ¿verdad? Y todos estos cambios se hacen mediante normativa legal, así que se tiene que cumplir en relación a esto. No, obviamente esto es un error de dedo de la transcripción que se ha hecho de la ley y el reglamento, que es la última que ustedes tienen ahora. Muchas gracias, licenciado Dante. Gracias a vos, Víctor, por la aclaración al respecto, ¿ya? Te agradezco mucho. Continuamos entonces. Ahora sí se puede ver y está perfecto. Sí, sí, ahora sí. Buenísimo. Continuamos entonces. Las importaciones de mercancías extranjeras con exoneración de tributos aduaneros amparadas en tratados o convenios internacionales suscritos por Bolivia y ratificados por el Congreso Nacional estarán exentas del pago total o parcial de los tributos cuando las mercancías cumplan con las condiciones establecidas en los certificados de origen de las mismas. Esto puede ser, como mencionábamos o veíamos en la anterior diapositiva, el pago total o parcial. Puede que, de acuerdo a normativa expresa, no estén exentas del pago de tributos o exoneradas, como podríamos mencionar, del total de los tributos aduaneros, sino puede haber un porcentaje o un parámetro en cuanto a cantidades para esta exoneración de tributo. Las normas y regulaciones para conceder admisión de mercancías en régimen con exoneración de tributos aduaneros serán establecidas mediante decretos supremos reglamentarios, como mencionaba hace rato el licenciado Víctor. Todo va a estar en función a lo que mencione el Ministerio del Sector para poder tener la exoneración de tributos de algún tipo de mercancías. Continuemos. Vamos viendo ahora el régimen de reimportación de mercancías en el mismo estado. Reimportación de mercancías en el mismo estado es el régimen aduanero que permite la importación para el consumo con exoneración de tributos aduaneros de importación de mercancías que hubieran sido exportadas temporalmente y se encontraban en libre circulación o constituían productos compensadores, siempre que estos o las mercancías no hayan sufrido en el extranjero ninguna transformación, elaboración o reparación. ¿Qué quiere decir esto? La reimportación en el mismo estado. Reimportación de mercancía en el mismo estado. Yo saqué un producto, yo saqué un bien, pongamos el ejemplo de una maquinaria, la envié a la Argentina a que realice algún trabajo bien puntual, la envié por el lapso de 6 meses, terminaron los 6 meses y ahora tengo que volver a reimportar. Tengo que volver a traer e internar a nuestro país. En ese caso, esa importación va a estar exenta del pago de tributo. No se va a pagar ningún tipo de tributos al respecto. Pero, bueno, tiene que cumplir ciertos requisitos para poder realizar. Si la exportación temporal se realizara con motivo de un contrato de prestación de servicios en el exterior del país, las mercancías deberán reimportarse dentro de los 5 años siguientes y en el término de 1 año de los demás casos. Entonces, sigamos con el ejemplo de esta maquinaria que les mencionaba. Yo la envié a la Argentina con un contrato de prestación de servicio. La envié a la Argentina, entonces yo la tengo que volver a internar a territorio boliviano dentro de los 5 años, ¿no? Y bueno, para poder realizar esa reimportación, debo de presentar como documento soporte en la declaración de importación
ese contrato de prestación de servicio, ¿no es cierto? Para acogerse al beneficio de este régimen, el declarante deberá demostrar que la mercancía se encontraba en libre circulación en territorio nacional a tiempo de su exportación temporal y que la mercancía es la misma que se exportó y se encuentra en similar estado. Bueno, en realidad ahí menciona en similar estado porque en caso de que vayamos a realizar la exportación para posterior reimportación de una maquinaria que va a ir a realizar una prestación de servicio, pues va a tener un deterioro que es normal que pueda sufrir, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de que esta maquinaria sufra algún deterioro mayor en el país a donde yo la envíe a que realice esta prestación de servicio y le tienen que cambiar algún tipo de repuesto, ese ya es otro tema. Ese ya no es una reimportación de mercancía en el mismo estado, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, a eso se refiere este inciso B, que la mercancía tiene que ser la misma que se importó y que se encuentre en similar estado. El deterioro que va a sufrir por la prestación de ese servicio es normal que lo vaya a sufrir, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, el cambio de algún repuesto, ese ya es otro régimen aduanero que se tiene que aplicar. A efectos del despacho aduanero, el despachante de aduana deberá presentar la declaración de mercancías de reimportación adjuntando los siguientes documentos. Es como documento soporte a la declaración de reimportación que se va a realizar, el declarante, el agente despachante, deberá presentar la declaración de mercancía de exportación temporal, la que presentamos, o con la que enviamos esa maquinaria al extranjero para que realice esa prestación de servicio. Esa declaración de exportación la tenemos que juntar, el documento de transporte, el parte de recepción y el contrato de prestación de servicio cuando corresponda. Dice cuando corresponda porque puede que vaya a realizar otro tipo de trabajo o otro tipo de motivo por el cual esta mercancía o esta maquinaria va a estar en el extranjero. Por lo general, para que pueda aplicar o para que pueda realizarse esta reimportación de mercancía en el mismo estado, este contrato de prestación de servicio va a ser muy importante. Es el factor común, si se quiere el término, dentro de las reimportaciones de mercancía en el mismo estado, va a haber un contrato de prestación de servicio para poder realizar esta modalidad. Dichas mercancías serán reimportadas con el mismo valor FOB y la clasificación arancelaria consignada en la declaración de mercancía de exportación temporal. Esos son uno de los principales regímenes de importación que tenemos, los más usuales, si se quiere el término. Hay otros regímenes de importación que lo vamos a seguir viendo más adelante. No es que sean menos importantes, pero se los usa de distintas maneras. Se los usa de distintas maneras. ¿Ya? Vamos a ver lo que es una exportación definitiva. Víctor, antes de pasar a esto, ¿quieres acotar algo? No, licenciado. En realidad tenemos que tomar en cuenta lo que mencionaba, ¿no? En una exportación. Y hablaba en uno de los artículos referente a mercancías en libre circulación, solamente para que comprenda un poquito. Las mercancías en libre circulación en realidad es mercancía que no es nacional, que ha sido nacionalizada. ¿Por qué le llaman en libre circulación? Porque cuentan con los documentos necesarios para que puedan transitar a nivel nacional o puedan hacer su tránsito a nivel nacional como legales. Por eso se llama mercancías en libre circulación. Gracias, licenciado. Claro, es correcto lo que manifiesta Licen Víctor. En realidad dábamos el ejemplo de una maquinaria. Sabemos que Bolivia no produce maquinarias, ¿no es cierto?
y que en algún momento esa maquinaria que teníamos como ejemplo que estábamos enviando al exterior a que realice un trabajo en particular, una prestación de servicio, pues en algún momento ha sido nacionalizada aquí en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, al ser nacionalizada, al ya haber pagado los tributos aduaneros de importación, ya se considera una mercancía de libre circulación, ¿no es cierto? Ya es boliviana, ya es nacionalizada. Entonces, esa es una de las principales características que pueda o que deba de tener ese tipo de mercancía para poder exportarlas temporalmente y posteriormente reimportarlas en el mismo estado, ¿no? Con la exoneración, lógicamente, del pago de tributo. Continuemos entonces. Vemos ahora la exportación definitiva. Como a un principio mencionamos importación para el consumo, o qué es una importación. La importación es la internación de cualquier tipo de producto, cualquier tipo de bien, proveniente de territorio extranjero a territorio nacional, previa cancelación de los tributos aduaneros que correspondan. Entonces, la exportación por ahí es lo contrario, es el régimen aduanero aplicable a las mercancías en libre circulación que salen de nuestro territorio, que salen de Bolivia para ir al extranjero. Una importación es que viene del extranjero para entrar a nuestro país. La exportación, lo contrario. De Bolivia sale al extranjero. Y que están destinadas a permanecer definitivamente fuera del país, sin el pago de los tributos aduaneros, salvo casos establecidos por ley. Por lo general, las exportaciones definitivas o las exportaciones no tienen ningún tributo aduanero que cancelarse. La exportación está exenta de pago de cualquier clase de tributo, salvo casos establecidos por ley. Que eso va a estar mencionado seguramente en alguna resolución ministerial, que seguramente en el caso que lo amerite va a ser difundida cuando corresponda. El Estado garantiza la libre exportación de mercancías, con excepción de aquellas que están sujetas a prohibición expresa. ¿Por qué existen prohibiciones? Así como existen prohibiciones a las importaciones de mercancías, también existen prohibiciones a la exportación de mercancías. Estas pueden estar expresadas mediante alguna ley expresa que tenga nuestro país, que por ahí puedan afectar a la salud pública, a la seguridad del Estado, a la preservación de la fauna, la flora y el patrimonio cultural, histórico y arqueológico de nuestro país. ¿Por qué podríamos mencionar la salud pública? No sé, de que Bolivia por ahí lamentablemente tenga alguna plaga, si se quiere el término, y por ahí esté exportando a alguien una orquídea, y esa orquídea tenga esa plaga, entonces no la puede sacar porque va a ir a contaminar al país donde se va a ir a internar este producto. O lo contrario también, si hablásemos de una importación. Lo mismo de la fauna, la flora, patrimonio cultural, histórico y arqueológico de nuestro país. No sé si alguna vez han escuchado por ahí de que se perdió un bien de la Catedral de Sucre, o de la Catedral de aquí de Santa Cruz, o del museo de tal lugar, del museo de tal departamento. Entonces, exportar ese producto o ese bien no está dentro, es una prohibición que existe. Un ejemplo hablando de esto, algo importante para recalcar, y el Licen Víctor también lo ha podido ver cuando estábamos dentro de la aduana, a menudo se podían ver circulares internas que realizaba la aduana nacional, en la cual mencionaba de que Perú, por ejemplo, le hizo llegar una información de que de la Catedral de Lima, etcétera, etcétera, se perdió tal producto, perdón, no tal producto, sino tal patrimonio, ¿no? Patrimonio cultural, histórico y demás. Entonces, la aduana se encargaba de circularizar eso a nivel nacional para que se tenga pendiente, para que se tenga en cuenta, porque ese producto o ese bien o ese patrimonio no podría ser internado a nuestro país
normal. Lo mismo en el caso de nosotros, que si se llegase a perder algún patrimonio, no podría ser nacionalizado o internado a ningún país limítrofe o del exterior. Entonces, eso hay que tener en cuenta, hay que ser muy atento, hay que estar muy atento al momento de poder realizar una exportación y ver de que el producto que vayamos a escoger para exportar no esté dentro de estas prohibiciones, ¿no? Perdón. El despacho de la mercancía de exportación se formaliza y tramita por intermedio de un despachante de aduana ante la administración aduanera en los lugares donde no existe el sistema de ventanilla única. Caso contrario, aquí en Santa Cruz, por ejemplo, no es necesario contratar un despachante de aduana para poder realizar una exportación. Esta persona o la empresa que vaya a realizar la exportación se puede apersonar a la aduana nacional, a la ventanilla única de exportación, y ahí funcionarios de la aduana le pueden realizar el trámite de exportación. Y como dije hace rato, les vuelvo a repetir, la exportación no tiene ningún tipo de pago de tributos, más que 50 bolivianos, por justamente derecho a la utilización del sistema de la aduana nacional. Es el único pago que se hace cuando hablamos de exportación. Las mercancías de producción nacional exportadas al extranjero que no hubieran sido aceptadas por el país de destino, no hubieran arribado al país de destino, no tuvieran la cantidad pactada, estuviera prohibida su importación en el país de destino o hubieran sufrido daño durante el transporte, una vez embarcadas podrán reimportarse en el mismo estado sin el pago de tributos aduaneros, debiendo el exportador, cuando corresponda, restituir los tributos devueltos por el Estado en la operación inicial de exportación definitiva. Eso es en caso de fuerza mayor o en casos que ya mencionamos recién, de que pueda por ahí algún tipo de mercancía sufrir alguno de estos tipos de eventos que lamentablemente no están fuera de que pueda suceder. Dante, Sí, Víctor. ¿puedes volver la diapositiva? Quiero explicar algo que siempre lo he notado en relación a este artículo para que tengan conocimiento los que están dentro del taller. Todo lo que menciona este artículo referente a la devolución de una mercancía de exportación, a mi parecer, y si ustedes notan y leen bien, es por falta de conocimiento de los exportadores. Y lamentablemente, cuando una exportación se hace mal, no dice Pepito, Dante, Víctor ha hecho una mala exportación. Dicen Bolivia no sabe exportar. Tomemos en cuenta que este artículo está permitiendo de que vuelva esa mercancía. ¿Por qué va a volver la mercancía? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? No tiene una calidad pactada, porque no se ha hecho, lamentablemente en nuestro país no trabajamos con productos de calidad, excepto algunos, ¿no? Si te devuelven porque no has presentado la documentación correspondiente es porque no conoces la parte de exportación. Y es lamentable que te devuelvan por falta de un documento exigible en el país de origen donde tienes que llevar la mercancía, o porque la calidad que tú estás enviando no es la que han negociado. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante esto y este artículo está como que queriendo darles la opción a que se equivoquen los exportadores, pero que no debería ser de esa forma, ¿no? Solamente para acotar eso y, bueno, este artículo siempre me llama la atención justamente por eso, ¿no? Porque, bueno, permiten que cometamos errores y pueda volver esa mercancía a territorio nacional. Pónganse que sea una mercancía percedera. Vas a gastar más en volverla a traer que preferible que se quede esa mercancía en otro país. Gracias, Dante. Otro motivo por el cual también suceden este tipo de cosas, y por ahí dejando de lado un poquito el desconocimiento que pueda existir dentro de los exportadores aquí en nuestro país, es la mala comunicación, es el mal manejo comercial que se tuvo entre el importador y el exportador,
para que puedan suceder este tipo de cosas. Por ejemplo, no es la cantidad que yo necesitaba, no es la cantidad que habíamos pactado, no es la cantidad en la cual yo te pagué, tampoco es la calidad la cual vos me dijiste que tenía. Entonces, este tipo de aspectos hacen de que puedan existir esta reimportación de mercancía cuando hablamos de exportar. Por eso, dentro del por ahí el conocimiento que podría mencionar es de que al momento de realizar una transacción, al momento de realizar una compraventa de un producto, cerciorarse de la calidad, de la cantidad. Es más, no sé, yo te pedí 5 poleras de distintos colores y me mandaste, no sé, ver la manera de cuadrar bien esos temas con tu proveedor para evitar tener este tipo de inconvenientes, ¿no? Y también con el tema de certificaciones, autorizaciones y documentación que sea necesaria para presentar y poder nacionalizarla, ¿no? Así es, Dante. Bueno, estamos a 1 minuto 28 para que entren un ratito a un descanso también de 2 a 3 minutos, por favor. Pero de todos modos es muy importante que se analice desde el punto de vista también cuando hagamos estos cursos o talleres mañana o la siguiente semana o cuando volvamos. Es bueno también que ustedes pongan sus comentarios, si se puede, en el chat para que podamos tener alguna opinión también de ustedes y aprendamos de ustedes, ¿no? Y en realidad, en el transcurso del trabajo que se viene realizando, que hemos realizado con el licenciado Dante dentro del área operativa de la Aduana Nacional, se han visto muchas cosas, ¿no? Se han visto demasiadas cosas que no van dentro de lo que la ley o la normativa requiere. Obviamente, muchos lo hacen directamente porque saben lo que están haciendo y otros por desconocimiento, ¿no? Porque no tienen tal vez el estudio necesario o no se actualizan referente a los cambios que pueden haber dentro de la normativa nacional, tomando en cuenta, y eso sabemos, o los que están dentro del comercio exterior saben que es cambiante, ¿no? Como les decía a un principio, el régimen de importación a consumo en su procedimiento, en su reglamento, va a modificar, va a tener variaciones, porque ya estamos, tenemos la presentación de una nueva normativa que va a salir en